Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se calcula la liquidación de sueldo de una persona en Chile. Hay algunos puntos que hay que tener en consideración antes de comenzar. Por ejemplo, que existen los topes. A ver, ¿qué son los topes? Los topes son valores aplicables a ciertas condiciones que son solo funcionales si es que nosotros ganamos más plata. Si hay un ingreso mayor, podrían aplicar los topes. Por ejemplo, si eh, para calcular cuánto le tengo que pagar a la AFP, cuánto es el 10% de mi sueldo, puede ser que el 10% real de mi sueldo sea sobre el tope imponible de la AFP. Entonces, no se calcula sobre mi sueldo real, sino sobre el tope imponible. Lo mismo para el cálculo de cesantía, de la provisión para un seguro de cesantía. Entonces vamos a buscar estos valores. Eso es lo primero. El primero es el ingreso mínimo mensual. Entonces vamos a Google, ingreso mínimo mensual en Chile. ¿Cuál es el valor de ingreso mínimo mensual? A partir del 1 de enero del 2022. Son 350.000 pesos. 350.000 pesos. La UTM, enero 2022. Estos ejercicios se hacen siempre con alguna... eh, van cambiando todos los meses. Cambia la UF, cambia la UTM, entonces son valores que todos los meses se reajustan. Enero es 54.442. El valor de la UF del último día del mes. UF aquí mismo para enero, porque ese es el día del ejercicio, y es 31.212,65. 31.212,65. El tope imponible en UF para la AFP y salud. Tope imponible en AFP y salud. Acá está. 81,6. 81,6. Y el de cesantía es 122,6. Acá hay un cálculo para saber esto por UF. Entonces el tope imponible para la FP sería 2.546.000. Si una persona ganara más que eso, empezaríamos a tener problemas respecto a cuánto se puede aportar a la FP y esas cosas. Pero bueno. Entonces, lo primero es el sueldo base. El sueldo base es a partir de donde se hacen es el grueso de tu sueldo. En Chile tenemos la mala costumbre de negociar los valores líquidos, no sobre el sueldo base. Entonces, cuando a alguien le aumentan el sueldo, le aumentan un 10% el sueldo, o etcétera, etcétera, o se le reajusta por IPC, eso se hace sobre el sueldo base, no sobre el sueldo líquido, porque el sueldo líquido considera todos los descuentos. Entonces vamos a suponer que una persona en Chile gana 1.000.000 de pesos como sueldo base. Ahora vienen, aquí se suman todas las líneas que son imponibles. ¿Qué significa imponibles? Que son los que a partir de donde se calcula la base para pagar impuestos. No tiene sobresueldos, tiene una comisión porque ganó alguna, qué sé yo, vendió, cumplió la meta de venta de 250.000 pesos. Y tiene un bono, en enero no se paga bono, así que no es. Esta es una línea accesoria, cero. Y ahora viene la gratificación legal. La gratificación legal es un mínimo legal al que está obligado la empresa a pagarle a las personas aparte de su sueldo base. El mínimo legal es 4.75 sueldos mínimos dividido en 12 meses. Eso es si es que se paga mensualmente. Si se pagara una vez al año son 4.75 sueldos mínimos que se pagan en alguna fecha indicada. O se podría pagar, por ejemplo, cada 6 meses o cada 3 meses, etcétera.
Lo común es que se pague todos los meses y se incluya dentro del ingreso de la liquidación de sueldo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es 4.75 por el sueldo mínimo, entonces por eso influye el sueldo mínimo en el ingreso de cada persona, independiente de cuánto gane. Y esto se divide en 12 porque le vamos a pagar esos 4.75 sueldos mínimos, pero rateado en 12 meses. Y son 138.000 pesos. Hay algunas empresas que tienen la buena costumbre de que la gratificación no es la gratificación legal, sino que corresponde a un cuarto, por ejemplo, podría ser un cuarto de el sueldo base. Entonces esto por 0.25. Y en vez de ser 138 sería 250.000 pesos. Pero eso ya es una negociación colectiva, digamos, o algo que una buena práctica de la empresa. Los haberes imponibles entonces van a ser el sueldo base más la comisión más la gratificación legal y asciende a 1.388.000 pesos. Después vienen los haberes no imponibles, que son aquellos ingresos que se le suman al trabajador y que corresponderían a costos operativos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando desde la casa y tengo que pagarle una cuenta de internet porque ese internet es algo necesario para que yo pueda ejercer mis labores, yo creo que debería ir dentro de los haberes no imponibles, porque es una asignación. La asignación, por ejemplo, de transporte y colación son aquellos costos en los que yo incurro para moverme, para desplazar hacia el lugar de trabajo y poder trabajar. Entonces esos no debiesen estar grabados por impuestos porque son un costo operativo. Vamos a suponer que el transporte y colación son 50.000 pesos. Entonces los haberes no imponibles van a ser todas las asignaciones que yo reciba. Luego viene los descuentos legales. Los descuentos legales son salud, cesantía y cotizaciones. La cotización en Chile corresponde al 10% del sueldo disponible. Entonces, esto por es la base imponible por 10%. Eso es lo que verá parar a mi fondo de capitalización individual. Ahora, las AFP, que son las administradoras de fondos previsionales, tienen un costo operativo que se ronda entre el 0,5 y el 1,7 o 2%, una cosa así. Ahí uno tiene que elegir la AFP. Habitat, que es la que uso yo, si no me equivoco, cobra 1.27% del sueldo imponible. Entonces cobra 17.000 pesos por administrar mi plata. Es un pago único. Entonces lo que me descontarían por conceptos de AFP son 156, de los cuales 17 van a pago de operativo de la AFP y los 138 que van a parar a mi cuenta de capitalización individual. La cotización de salud también se calcula sobre este tope imponible, pero como si se dan cuenta el tope imponible son 2 millones y tanto y yo estoy ganando 1,3 millones, entonces no me importa el tope. Es un 7% sobre el total imponible. Son 97.000 pesos que van a ir a parar a mi ISAPRE, por ejemplo, o a FONASA, al Fondo Nacional de Salud. Ahora, si mi ISAPRE fuese más cara que estos 97.000 pesos, significa que yo tengo que poner un excedente. Supongamos que mi plan de ISAPRE cuesta 110.000 pesos. Y le tengo que descontar esto. Entonces yo tendría que poner un excedente de 12.000 pesos para cumplir lo que vale mi plan de salud. Ojo que ese plan de salud está en UF, entonces todos los meses se iría reajustando. Y otro descuento legal es el seguro de cesantía, que aquí, si antes era el tope imponible, en vez de ser 2 millones y tanto, es mucho más porque estaba calculado el tope imponible para cesantía son 122 UF. A ver, ¿cuánto sería? Son 3.800.000 pesos, o sea, muy muy lejos. Y es el 6%, el 0,6% por 0,6%. Son 8.000 pesos que irían a parar a mi fondo de cesantía. Ese fondo de cesantía se puede utilizar cuando uno está sin pega o al final del periodo laboral se suman a la capitalización individual de la AFP.
Ahora vamos a calcular el sueldo antes de impuestos. Es los haberes imponibles menos los descuentos legales. Los descuentos legales van a ser la AFP, salud, la cotización de salud, el seguro de cesantía. O sea, hablamos de 1.113.000 pesos, que es a lo que vamos a buscar, a lo que vamos a grabar. ¿Cómo se graba? Depende de la tabla. Hay que ir a buscar. Esto se llama tabla impuesto único de segunda categoría. Para enero del 2022. Entonces la tabla dice aquí. Para los ingresos mensuales, si uno gana entre 734.000 pesos y 1.600.000 pesos, 1.633.000, el factor es un 4% con un descuento de 29.000 y tanto. Vamos a ver. Dijimos que era un 4%. Entonces, tengo que calcular 4% por este valor. Debería pagar 44.000 pesos de impuestos todos los meses si se mantienen estas condiciones. Pero esto va con una rebaja de 29.398. Entonces, ¿cuánto debería pagar? 44 menos 29.000, tengo que pagar 15.000 pesos de impuestos. Los otros descuentos podrían ser, no sé, cuotas sindicales o cuotas de algún préstamo que me hayan hecho, etcétera, etcétera. Esos son 0. El total de descuento entonces va a ser la cotización de la AFP, la cotización de salud, el seguro de cesantía y el impuesto mensual. Entonces me están descontando de mi sueldo imponible 277.000 pesos. Ahora, ¿cuánto es lo que me va a llegar mensualmente? Va a ser el sueldo imponible más los haberes no imponibles menos los 277.000 pesos de descuento. Eso quiere decir que me llegaría a mi bolsillo, y eso es lo que me deberían depositar, 1.161.374 pesos para el mes de enero por haber trabajado esos días. Entonces, si se fijan, ese es el problema que decía yo. La gente suele negociar aquí el alcance líquido, pero los sueldos se hacen en base a sueldos base. Los contratos de trabajo se hacen en base a sueldos base. Entonces, si me subieran el sueldo, por ejemplo, vamos a suponer que me suben el sueldo un 10%, y mantenemos todas las otras cosas iguales. Vamos a ver qué pasa. Cuando me dijeron, oye, te vamos a subir el sueldo un 10%, una persona hubiese pensado ahora esto, me van a subir el sueldo en 116 lucas, pero no, de hecho bajó. Ahí sí, te vamos a subir el sueldo en 116 lucas, pero creo que no subieron eso. Puede ser similar, no, me lo subieron en 70 lucas. ¿Por qué? Porque el cálculo sobre este alcance líquido estaba malo y el cálculo se hace sobre el sueldo base. Eso pasa. Bueno, eso, espero les sirva este pequeño video de cómo se calcula una liquidación de sueldo en Chile. Saludos, chao chao.